Bueno, pues entonces resolviendo lo que es la planilla que hemos visto en clase, que nos dejó que lo resolvamos a mano, tenemos 4 trabajadores. Cada uno tiene un sueldo distinto. Algunos están afectos al FP, otros están en la ONP, algunos tienen horas extras, otros tienen tardanzas, uno tiene un descuento judicial, tienen asignación familiar y todo lo demás. Entonces hay que tener en cuenta muchos aspectos aquí para poder determinar los mundos exactos a la hora de hacer la planilla, también para hacer la contabilización, que posiblemente ya la hayan terminado y vamos a ver pues como que... Entonces vamos a eso. Pues tenemos aquí gerente, vendedora, secretaria y vendedor, ¿no? Aquí tenemos gerente, vendedora, secretaria y vendedor. Vamos a colocar los montos de los sueldos básicos. Tenemos 5.200, 3.500, 1.250 y 2.800. Una cosa hay que diferenciar. La remuneración mínima vital, bien sabemos, en el año 2024 es 1.025, pero la remuneración básica tendría que ser el monto por el cual el empleador y el trabajador acuerdan que se va a pagar, ¿no? Por ejemplo, ya bien sabemos que la remuneración mínima vital es 1.025, pero la remuneración básica que yo acuerdo con mi empleador es 3.000. Entonces, ese es lo que vas a colocar acá. Ya, no vas a colocar la remuneración mínima vital, vas a colocar la remuneración básica. Entonces, aquí se cambia. Remuneración básica. Ahí, ¿sí? Entonces, se coloca y luego vamos a agregar en este apartado la asignación familiar. La asignación familiar viene a ser el 10% de la remuneración mínima vital. Si la remuneración mínima vital del 2025 es, del 2024, perdón, es 1.025, entonces quiere decir que el 10% viene a ser 102,50. ¿Ok? Entonces, como todos tienen asignación, también se le van a sumar. Ahora, hay algunos que tienen horas extras. En el caso de la vendedora, el segundo tiene horas extras. Dice que tiene 2 horas extras. Entonces, para el cálculo de las horas extras, debemos de elegir, ¿no? Vamos a utilizar la remuneración asegurable. ¿Qué es la remuneración asegurable? La remuneración asegurable viene a ser la remuneración básica más todos los beneficios y los conceptos remunerables que perciba el trabajador. En este caso, tiene remuneración básica y asignación familiar. Entonces, la suma de estos dos viene a ser la remuneración asegurable. Este monto va a ser el monto que se va a escoger para el cálculo de las horas extras. Pues venimos acá y ahí tenemos 3.602,50, ¿no? Como vemos acá, la suma de estos dos es la remuneración asegurable. Entonces, para yo poder determinar cuánto es que gana esa persona al día, tengo que dividir la remuneración asegurable entre 30. Una vez que encuentro el día, tengo que dividir ese monto por las 8 horas que trabaja la persona. Entonces ya tenemos cuánto cuesta una hora de ese trabajador, ¿no? Ahora, las horas extras, las 2 primeras horas extras, se le adiciona el 25% de una hora de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo primero tengo que calcular cuánto es el 25% de una hora normal de trabajo. Viene a ser 3,75. Y a esta hora, a esta adicional, le voy a sumar la hora. Entonces sería los 15,0104 más 3,75. Entonces yo ya tengo una hora extra calculada. Es como son 2 horas, debo multiplicar esos 18,76 por 2. Y aquí ya tendría cuánto es lo que va a ganar esta persona por las 2 horas extras que ha trabajado en el mes, que son 37,53. Entonces, este lo coloco acá. Aquí está. Aquí está el dato, lo hemos sacado de acá. Listo. Entonces ya no tiene horas extras nocturnas, no tiene gratificaciones, no tiene bonificaciones, tampoco vacaciones. Por lo tanto, la remuneración bruta vendría a ser la suma de todos los conceptos remunerables, ¿no? Y también las horas extras y todo lo que vemos acá.
Entonces hacemos una sumatoria en esta fila y ahí está. En esta fila también hacemos una sumatoria y así con todas las filas. Y ahí tenemos lo que es la remuneración bruta de cada uno. Ahora, hay algunos que están afectados al FP, otros a la Integra, otros al Hábitat y hay dos que están en la ONP. Bien sabemos que la ONP es el 13%, lo calculamos directo de la remuneración bruta. Entonces la remuneración bruta por el 13% y ahí tenemos lo que es la ONP de la persona. Y la AFP Integra y el AFP Habitat para poder saber los porcentajes que debemos calcular, nos tenemos que ir pues a la SBS, perdón, a la página de la AFP para poder saber cuáles son los porcentajes en ese año. Y como no nos ha dado fecha, ni siquiera mes de operación, vamos a presumir que es mayo 2024. Entonces, estos datos que están acá, los he plasmado acá. Aquí están, aquí. Entonces, todo esto está acá arriba multiplicado. Si es AFP integra, el fondo es el 10%. El seguro es, no, el seguro es 1.70 y la comisión vendría a ser pues 1.55. Y si ese es el hábitat, 10, 1.70 y 1.47 correspectivamente el hábitat. Entonces, el fondo se calcula de la remuneración bruta por el porcentaje del fondo. El seguro se calcula la remuneración bruta por el porcentaje del seguro, igualmente con el de la comisión. Todo esto se suma y el total de la AFP vendría a ser 702,58. Igualmente hacemos con el hábitat, se calcula la remuneración bruta por el porcentaje del fondo, por el porcentaje del seguro y el porcentaje de la comisión, dando una sumatoria de 178,12. Entonces ya tenemos listo cuánto es de la AFP y cuánto es de la ONP. Ahora tenemos que calcular también la renta de quinta. En uno ya nos dan cuánto es la retención de quinta categoría, que vienen a ser 450 soles. Pero si nos damos cuenta, está dándonos una remuneración básica de 5.200. Y los otros nos dan también una remuneración básica de 3.500, 2.800 y 1.250. Son montos que si los multiplicamos por 12 más las dos gratificaciones, posiblemente también estén afectos al impuesto a la renta. Entonces, para eso yo decidí calcularle a todos para saber si también están afectos. Entonces, en la vendedora que gana 3.500, aquí está, le sumé la asignación familiar y esta es la base de cálculo para multiplicarlo por las remuneraciones. Entonces, como son 14 remuneraciones, el total son 50.435. Según la ley, dice que se le debe deducir el 7 UITs, que vienen a ser 36.050, y la diferencia es el monto que está afecto al impuesto a la renta. En este caso son 14.385. Como bien sabemos, existen unos tramos para poder determinar si está afecto al 8, al 14, al 17, al 20 o al 30. Este 14.385 está dentro de este tramo que dice que hasta 5 ITs se le aplica el 8%. Entonces, como está dentro de ese tramo, no ha pasado los 25.750, se le va a calcular el 8% a esto. Entonces yo le aplico el 8% a ese monto y me sale esta cantidad. Pero esta cantidad es la retención anual, el impuesto a la renta anual. Entonces yo necesito saber cuánto es que le voy a retener de manera mensual. Entonces divido el anual entre 12 y me sale con 95,90. Entonces quiere decir que esta persona, esta vendedora, sí está afecta al impuesto a la renta. Entonces lo calculo y lo pongo acá arriba. Ahí está, 95,90. De igual manera hice con esta persona que gana 1.250 más la asignación familiar y pues me salió negativo. Significa que en realidad no está afecto el impuesto a la renta. Y el vendedor que gana 2.800 más asignación familiar sale 2.902, se multiplica por las 14 remuneraciones, se deduce los 7 UITs y sale un monto de 4.585. Se le calcula el 8%, se lo divide entre 12 y sale 30,57. El último trabajador.
Aquí está. Entonces, mira, los enunciados solamente nos dieron que uno estaba afecto a la renta de quinta, pero no nos dijeron los demás. Para poder saber a ciencia cierta si es que están o no afectas, pues entonces mejor se le calcula, ¿no? Puede ser un dato, un punto adicional. Y ahí está. La remuneración, la retención de quinta categoría también se calcula en base a la remuneración neta. Recuerden, la remuneración neta es la remuneración básica más la asignación familiar. Igualmente, las horas extras se calculan en base a la remuneración básica más la asignación familiar, que en otras palabras es la remuneración asegurable. En el cálculo del impuesto a la renta también se calcula en base a la remuneración asegurable. Ahora, este último trabajador tiene un descuento de 400 soles por demanda judicial. Y ahí están los 400 soles judicial. Y aparte tienen algunos otros faltas de tardanza, ¿no? Tienen tardanzas. Aquí hay uno y acá hay otro. Entonces, las tardanzas son horas que esas personas no han trabajado. De las 8 horas que deben trabajar, puede ser que no hayan ido 30 minutos, no han estado presentes 30 minutos, no han estado presentes 5 horas. Entonces, tenemos que calcularle cuánto yo he dejado de pagar por esos minutos en los que el trabajador no ha estado. Entonces, partiendo de eso, igualmente yo vengo acá, como es la segunda y el quinto trabajador, perdón, es el segundo y cuarto trabajador, voy a utilizar la remuneración asegurable, que es la suma de la remuneración básica más la asignación familiar. Le voy a dividir entre 30, lo voy a dividir entre 8 y voy a obtener cuánto gana por hora. Y como yo necesito nada más saber por 30 minutos, 30 minutos, ¿qué dice? Sí, 30 minutos, entonces divido esa hora, que son 60 minutos, entre 2. Entonces, esa tardanza de 30 minutos dejó de pagar 7 soles con 51. En el caso del vendedor, tiene una remuneración asegurable de este monto, se le calcula por día, se le calcula las horas y se multiplica el monto de las horas por las 5 horas que no ha trabajado. Y tenemos ya el monto de las 5 horas de tardanza. Se le calculan acá también. Mira, y te fijas, todo esto son descuentos que se le hace al trabajador. Descuentos que ya están totalizados acá y se van a descontar de la remuneración bruta de esta. Se descuenta de aquí y ya me sale la remuneración por pagar. ¿Sí? Aquí está la remuneración que yo le debo pagar al trabajador. Ya está adicionada la asignación familiar, ya está deducida lo que es el aporte al fondo de pensiones, ya está deducida lo que son las tardanzas, la demanda judicial y están adicionadas también lo que son las horas extras. Entonces, esto es el neto, lo que va a ganar el trabajador de manera líquida. Pero además estos trabajadores también están afectos al salud y la e-salud es en base a la remuneración asegurable también. ¿Ya? No esa es la remuneración básica, esa es la remuneración asegurable. ¿Por qué? Porque para calcular el e-salud tiene que ser la suma de todos los conceptos remunerables. Y como bien sabemos, todos los conceptos remunerables es igual a la remuneración asegurable. Y ya pues se le calcula el 9% a todas las remuneraciones asegurables y se suma y ahí tenemos todo esto. Entonces la planilla ya la tenemos elaborada, aquí está todo. Y a la hora de hacer la contabilización tenemos que reconocer pues las partidas que vamos a utilizar para llevarlo al diario. Sueldos y salarios, otras remuneraciones que vienen a ser la asignación familiar, la seguridad social que viene a ser el e-salud, la renta de quinta categoría es un pasivo al abono, el e-salud, la ONP, las remuneraciones por pagar, la AFP y otras cuentas por pagar que es por la demanda judicial. Entonces todos los montos yo los plasmo acá y me tiene que salir eh, cuadrado, ¿no? Ahí está, todo listo, todo bien. Ahora, si tú dices, bueno, los sueldos y salarios yo lo tengo que calcular de acá, ¿no? De aquí, de la remuneración bruta, cuando en realidad
No, perdón, de la remuneración básica de aquí. No, no es de ahí. O sea, sí es de ahí, sí es de ahí, claro. Pero recuerda que hay trabajadores que no han completado sus 8 horas de trabajo, que no han completado su jornada laboral. Entonces, de este monto de la remuneración básica, tú le debes restar las horas que no han trabajado o los minutos que no han trabajado. Entonces, ¿cuáles son las horas que no ha trabajado? Acá está. Son 67,97. Entonces yo le pongo acá 67,97. Entonces, ¿cuánto es el gasto por los trabajadores en total? ¿No? Y ese es el monto que se debe colocar ahí. Ese es el monto que se le debe colocar ahí. Ah, ya me di cuenta. Me estaba confundiendo. Entonces, acá yo debo colocar el monto que tengo aquí. Este, 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 menos lo que es el, lo que es las tardanzas, que está acá, ¿no? Entonces yo lo resto y me sale 12.682. ¿Qué te quiero decir? Que aquí tú no le vas a poner este monto que lo traes de acá. No, lo que tienes que hacer es restarle a esto las tardanzas. Esto. Y ese monto lo vas a colocar aquí. Porque al final de cuentas ese es el tiempo real que ha trabajado las personas. Entonces, al hacer eso ya te va a cuadrar. Porque si tú pones este monto acá, este monto lo pones acá, mira, no te va a cuadrar. Aquí va a haber más y aquí va a haber menos. Y si tú haces una diferencia, te vas a dar cuenta que son 67,97. Y tú vas a preguntar, ¿y de dónde sale ese monto? ¿Dónde está ese monto? Ese monto está aquí, justamente. Entonces tú te pones a cranear un poquito. ¿Por qué le tengo que restar entonces yo aquí este monto? Porque obviamente ellos no han completado su jornada laboral. Por lo tanto, yo estoy pagando de más. Estoy pagando de más, estoy reconociendo un gasto de más, cuando en realidad debo reconocer el gasto que en realidad se consumió en ese mes. Entonces vendría a ser la diferencia de la remuneración básica total menos las tardanzas totales. Y ese es el monto que yo coloco aquí. Y ahí ya me cuadra, ¿no? Entonces ahí ya está cuadrado. Ahora ya está el asiento de naturaleza, ¿no? La razón de por qué se ha hecho este reconocimiento. Esto obviamente se va a borrar de aquí. Y me toca hacer el asiento de destino por todos los gastos, o sea, todos estos. Esto de acá, lo sumo, lo pongo acá y le pongo la 79. Y a la hora de hacer el pago, tengo que pagar, pues, no la renta, todos los pasivos, de aquí para abajo. Los copio, los pego acá y todo a la 104, ¿no? Ahí está. Este es 469 y aquí son los 400 soles. Ratito. Ya, ahora sí. Entonces ahí está, pues todos los pasivos que tenía acá arriba los bajo y los mando a pagar con una transferencia o con pagos a... Claro, con una transferencia. No lo pago con transferencia. Tú te preguntarás, pero ¿por qué aquí hay una diferencia? Mira, aquí hay una diferencia. Solamente es 0,01. Si yo esto agarro, lo redondeo, me va a salir exacto, mira. Uy, perdón. Ahí está. Pero es una diferencia de 0,01. Que yo fácilmente simplemente busco un monto por acá arriba y se lo coloco. Digamos acá, mi 187,79, se lo pongo aquí y ya me calcula acá cerrado. O de repente por ahí hay un monto que no se debe colocar, por ahí debe estar, pero haciendo los cálculos ahí está bien ahí. Entonces de esa manera sería todo lo que deberíamos haber hecho ahora. Y nada, pues cualquier cosa, ahí estamos para ayudarnos.